Hola, mi nombre es Débora Mundani, voy a leer El Río, Fragmentos del Río, una novela que acaba de salir publicada por Ediciones Corregidor, y es una novela que cuenta la historia de un hombre que remonta al Paraná con el cadáver de su madre para cumplir su último deseo, que es enterrarla en su pueblo natal. Es la historia de ese viaje. Dice así: era raro que la puerta de la piecita estuviera cerrada. Elena siempre la dejaba abierta, porque si no era por la luz que se filtraba por entre las cañas que crecían detrás del terreno, el pasillo quedaba perdido en la oscuridad. Y a ella nada le gustaba tanto como las sombras de los pájaros de alambre que colgaban del techo del pasillo, dibujadas en el piso de madera. Pero ahora el pasillo estaba a oscuras y Horacio, tanteando a los costados para no toparse con nada, se acercaba en puntas de pie para que las tablas no chillaran y el ruido fuera a despertarla. Al llegar a la puerta la abrió un poco. La luz le dio de lleno y bajó la cabeza para sacarse el sol de encima. Se apoyó en el marco de metal hasta que los ojos se le acostumbraron a la luz y recién después pudo entrever el camisón en el respaldo de la silla y un poco más atrás, sobre la mesa de noche, la foto de su primera comunión 40 años atrás. Horacio abrió la puerta un poco más. Elena estaba acostada sobre la manta, acurrucada contra la pared. Parecía dormida. Llevaba el vestido celeste con lunares blancos que le dejaban los hombros al aire. Se sentó en la silla a un costado de la cama y miró por la ventana que daba al monte. Las cañas ocupaban todo. El galpón y el pozo de agua estaban rodeados. Apenas se veía el reflejo de las chapas tapadas por el verde. Volvió a girar hacia donde estaba su madre y le apoyó la mano en la mejilla, sin darse tiempo ni siquiera a pensarlo. Elena estaba fría. Sacó la mano, inmediatamente, y la metió en el bolsillo del pantalón. Se quedó quieto a su lado por un buen rato. Antes de volver a la cocina cerró la puerta y el pasillo quedó otra vez a oscuras. Con las manos apoyadas en la pared, cabeció uno de los pájaros de alambre y se acordó de las veces que había bajado hasta San Fernando a buscarle alguno de esos. Moneda a moneda, Elena iba juntando los 20 pesos que le costaba cada pájaro. Cuando tenía para dos, le pedía a Horacio que se acercara a la feria del puerto. Todos de distintos colores, hechos con plumas verdaderas. Así, Elena fue adornando de a poco ese pasillo sombrío. Horacio se tiró en el sillón y hundió la cabeza en la almohada. Intentó pensar en alguna cosa, algo que no tuviera nada que ver con Elena, pero no pudo. Bajó la escalera y caminó por el terraplén que estaba al fondo del terreno hasta lo de Raúl. Golpeó con las manos, pero nadie salió de la casilla. De la puerta mosquitero, sostenida por un hilo, colgaban unas hojas y un lápiz. La vieja está muerta, mañana la subo a Trinidad. Horacio volvió por el mismo camino del terraplén. No se cruzó con nadie. Faltaba poco para que el sol empezara a caer, la mejor hora para el pique. El arroyo que daba al monte no era navegable, apenas los botes livianos se le animaban. Los que salían de pesca enganchaban por el espera hasta el canal. Horacio se fue directo a la piecita y se acostó al lado de Elena. Con la cabeza apoyada sobre los hombros, le acarició la cara. Le pareció que la piel se le había despegado. Las arrugas estaban más acentuadas. Rozó con suavidad los labios secos. Le besó la frente, después las manos. Antes de dejarla sola, le corrió el pelo hacia atrás. Ya en la cocina, se sirvió vino y prendió un cigarrillo. No tardó mucho en dormirse.
Serían las 7:30 de la mañana. El viento arrastraba las voces de los chicos que iban a la escuela. Horacio se cebó el último mate mientras le echaba un vistazo al río. Después subió a la casilla y fue directo a la piecita. No se animó a cambiarle la ropa. Le acomodó el vestido para que se le vieran las rodillas y abrió la ventana. Una brisa suave amacó los pájaros de alambre. Estuvo mirándolos un rato. Después volvió a la cocina. Raúl entró sin golpear mientras Horacio acomodaba los restos de la noche. Le dio unas palmadas en el hombro sin decir nada. ¿Un mate?, preguntó Horacio. Dale. Se sentaron mirando a la ventana. Horacio acercó con el pie una silla y apoyó las dos piernas encima. El cajón está abajo. ¿Es pesado? Un poco. Dice el Tano que no te preocupes por la guita. Está bien. Desde hace unos años el Tano se encargaba de todos los muertos de las islas. Después de trabajar años en un aserradero, había decidido armar su propia empresa, como él mismo decía, cajones. También cuando se lo pedían los bajaba en lancha al cementerio de San Fernando. ¿Tenés hora? No ando con reloj, le dijo Raúl mientras le pasaba un mate. Unos meses antes de morirse, Elena le pidió a Horacio volver a Trinidad, y fue para esa misma época cuando notó que andaba perdida. Cada vez hablaba menos y se le habían metido muchos miedos. Al principio Horacio no le dio importancia hasta que pasó aquello del galponcito. Ese día la vieja le cebaba unos mates mientras Horacio arreglaba el motor de una máquina de cortar pasto. Tenía las manos engrasadas hasta la muñeca. Elena miraba con atención cómo las metía en la lata donde guardaba los tornillos, pernos, fusibles, todo lo que le podía servir. Horacio revolvía sin mirar y siempre sacaba lo que le hacía falta. El motor ya estaba casi arreglado, solo quedaba ensamblar una pieza. Horacio se acercó al estante donde estaban las herramientas, revisó, movió varias cosas del lugar, pero no encontró lo que estaba buscando. Entonces se detuvo y giró para pedirle algo a la vieja. Cuando se dio vuelta, ya no estaba. Se asomó al jardín. Por el monte no había señales. Caminó hacia la casilla. La reconoció de lejos, estaba de espaldas mirando el río. Cuando se acercó la abrazó de atrás. Vienen bajando, ¿los ves?, le dijo Elena. Las aguas estaban calmas, la sombra de los árboles se dibujaba sobre el río. Horacio no supo qué contestarle, se quedó callado abrazándola, hacía un buen rato. A veces la veía caminar más lento, otras arrastrar los pies sobre el pasto y agarrarse la cintura antes de apoyar la pierna derecha. Horacio podía estar horas mirándola sin cansarse. Desde la ventana del galponcito la seguía con la vista. Elena iba y venía despacio por el jardín. Se detenía en cada una de las plantas para sacarles las hojas secas, mirar los retoños, mimarlas. Últimamente solo hablaba de Trinidad, de los tiempos del arroz, como decía ella. Entonces Horacio le preguntaba a propósito cosas de todos los días, y Elena, que se daba cuenta, le decía: pero mi hijo, estoy vieja nada más. Otras veces Horacio tenía que levantarse de la cama en medio de la noche. Nito, apúrate, ahí vienen, ahí vienen. Horacio se sentaba al lado suyo y mientras le acariciaba las manos le cantaba una canción para dormirla. Ella le pedía como una nena la canción del pozo, Nito, y Horacio le murmuraba algo al oído parecido a esa canción que habían inventado Elena y su tío Nito cuando eran chicos. Muchas eran las veces que Horacio escuchaba desde el galponcito la voz de Elena llamándolo al hermano. Sentada al costado del muelle, se apoyaba sobre la línea de la costa y dejaba colgar las piernas para que las olas de los barcos la mojaran hasta las rodillas. Y volvía a la casilla con el vestido mojado. Horacio no le decía nada. Ella se metía en la piecita y se secaba ese vestido celeste con lunares blancos que se ponía muy de vez en cuando. Y todo seguía igual. Una vez la encontró cuando venía de pescar. Ya estaba poniéndose el sol. Elena no lo había visto. Horacio se quedó atrás para mirarla de lejos. Estaba sentada en el borde del terreno, con las piernas metidas en el agua, mirando río arriba, por donde debían bajar los barcos del Alto Paraná, cargados de yerba o maderas. Podía estar horas sentadas ahí esperando, pero por el arroyo Espera no bajaban barcos de tanto calado. Nunca habían bajado por el arroyo esos barcos.
Cuando se hizo de noche volvió desilusionada a la casilla y le dijo Horacio: «Nito, no bajan», y se largó a llorar. Horacio se pasaba un cigarrillo apagado de una mano a la otra mientras miraba a Raúl. «Esas cañas de mierda, mirá el monte». Raúl se levantó. Desde esa ventana no se podía ver. Solo desde la piecita se distinguía el fondo del terreno, pero igual se asomó como si de verdad le preocuparan las cañas. «Deja, no me des bola». Y sin poder quedarse quieto se arremangó la camisa, juntó del piso los puchos de la noche y sacó las cosas sucias de la mesa. «Esto es una mugre. Te ayudo. No hace falta, en 2 minutos termino. Si dejo todo así, cuando vuelva me comen las ratas». «¿Te vas a quedar?», le preguntó Raúl mientras acomodaba las sillas alrededor de la mesa. Horacio tardó en responderle, como si estuviera pensando. «No sé», dijo después. «Creo que no queda nadie allá. Si es por la casilla, yo me ocupo». «Gracias. Hace tiempo que no sabemos nada del hermano de la vieja». Horacio ya había levantado las cosas de la mesa, los puchos del piso, lavado lo sucio. Igual iba y venía con algo en la mano. Le parecía que todo estaba fuera de lugar. «Andás a ver con qué me encuentro allá. Me habló tanto del pueblo». Horacio se cruzó con la mirada de Raúl. Intentó cambiar de tema, pero no pudo decir nada, como si la garganta se le hubiera cerrado de golpe. «Va a ser mejor bajarla», dijo Raúl. Horacio le pasó por el costado y se fue para la piecita. Le acomodó otra vez el vestido. «Vení», le gritó. Raúl cruzó el pasillo y se paró en la puerta. «Pasá». Entre los dos la cargaron. Horacio la agarró de espaldas y le sujetó de las axilas, juntando con sus brazos para apoyarle la cabeza. Raúl le sostenía las piernas. Al borde de la escalera estaba el cajón de álamo pelado. Cuando metieron el cuerpo le pareció que sobraba espacio a los costados. «Dale», insistió Raúl. Horacio le cruzó los brazos y los apoyó sobre su vientre. Después cortó unas hortensias lilas y se las puso en las manos. Pensó que eran muy grandes, casi las cambia. Raúl se acercó con la tapa del cajón. «Todavía no», lo frenó Horacio. Elena tenía la costumbre de caminar todas las mañanas hasta el río. A veces agarraba por el camino de afuera. Estaba a pocos metros de la tranquera y comunicaba la entrada del pueblo con el río. Sus hermanos siempre salían por ese, porque desembocaba justo donde los pescadores dejaban los botes llenos de pejerreyes, patís o sábalos. Se paraban alrededor y en la primera distracción manoteaban alguno. A veces se quedaban nada más para ver cómo se vaciaban los botes. Pero Elena prefería el otro camino porque estaba abandonado y a los hermanos no les gustaba tanto. Era muy angosto. Tenía apenas 1 metro de ancho y zanjas a los costados por donde transportaban el agua del río hasta las piletas de arroz antes de la llegada del motor. Elena le decía el camino de las trincheras, como lo hacía su padre. Lo llamaban así porque con la llegada del motor los pozos habían dejado de usarse y las zanjas habían secado. Elena aprovechaba que los hermanos controlaban el riego de las piletas y aunque no tenía permiso para ir sola, se escapaba un rato por ese camino. Cuando llegaba a la orilla, se descalzaba y enterraba los pies en la arena oscura. Le gustaba estar sola. Podía quedarse horas mirando los barcos que pasaban frente a la arrocera. Casi siempre eran barcos medianos. Los más grandes, esos que iban al puerto de Buenos Aires, pocas veces bajaban por ahí. A esa altura, el Paraná entraba en su tramo medio y se salpicaba de islas, perdiendo anchura y profundidad. De a poco, las islas iban implantándose en los márgenes del río hasta formar riachos laterales, como el Monje y el Parche. Elena los miraba. Una vez habían dado por el Monje, el riacho más corto. Algunos decían que era un atajo por donde bajaban los barcos pesqueros, barcos medianos que empalmaban con el Paraná hasta llegar al puerto de Tigre. Pero el riacho que le daba curiosidad era el Parche, mucho más largo pero bien angosto. Solo subían y bajaban los isleños, cada uno en su bota hacia el río abierto. Elena pensaba en las islas, quería cruzarlas. Imaginaba que era el mejor lugar para hacerse una casilla como la de los pescadores. Ella en su bote navegando el Parche se dejaba guiar por el color del río, marrón claro, oscuro, más claro. Imaginaba que conocía las islas de memoria, cada una con su orilla.
algunas con kilómetros de arena, orillas amplias, otras bien cerradas, tupidas, el mejor refugio, imaginaba. Frente a la arrocera el río se extendía a lo ancho, algunas veces silencioso, otras el ruido de los motores diésel recorría la superficie del Paraná, como una vibración constante. Esas veces Elena se quedaba horas mirando a los hombres caminando sobre la cubierta, escuchando las voces que el viento la acercaba. Pero no siempre del río bajaban barcos y agua limpia. Las crecidas traían animales muertos, camalotes, troncos, chapas, zapatos, colchones, muebles, botellas. Todo lo que encontraba a su paso, y el agua arrastraba sin darle tiempo a hundirse. Esas veces Elena y sus hermanos se acercaban con las cañas de pescar y siempre volvían con algo. Nito, el mayor, era el de mejor puntería. «Nito, dale, vienen bajando», gritó Elena. Su padre y los hermanos estaban a más de 200 metros controlando las piletas de arroz. «Las cañas», gritó más fuerte, pero el ruido del motor le tapaba la voz. De lejos parecían manchas, pero cuando los tuvo a pocos metros, Elena reconoció el primer cuerpo. Venían flotando en medio del río, uno detrás de otro formando una columna. Elena se asustó y salió corriendo por el camino de las trincheras hacia las piletas de arroz, pero antes de darse cuenta ya se había frenado. Volvió a la orilla, eran 8 cuerpos. Los 7 primeros estaban de espaldas y tenían las cabezas hundidas. El último estaba acostado boca abajo sobre una madera. A algunos les quedaba algo de ropa, un pantalón, un zapato, restos de una camisa. Otros estaban desnudos. Frente a la arrocera había un banco de arena. El agua arrastraba los cuerpos a poca velocidad. Elena miró el banco y los cuerpos. El primero, el que encabezaba la columna, llevaba solo una camisa celeste. El agua lo empujó un poco y subió al banco. Al rozar contra la arena quedó frenado. A Elena le pareció que los pies hacían fuerza para seguir. El pie desnudo de ese hombre le impresionó. Lo miró fijo unos segundos. «Fuerza», dijo en voz alta, y se sobresaltó al oír su propia voz. Se acercó a un sauce y cortó una rama. Después se metió en el río y con la caña improvisada enganchó la camisa. Mientras forcejeaba, la rama se le cayó al agua. Se zambulló para agarrarla, pero el río ya la había arrastrado lejos. El segundo cuerpo estaba ahí nomás. Elena nadó hasta la orilla. Cuando se dio vuelta, el segundo cuerpo había esquivado el banco de arena. El tercero y el cuarto también. El quinto estaba completamente desnudo. El banco de arena lo frenó. El primero y el quinto se amontonaron, uno encima de las piernas del otro. El sexto y el séptimo siguieron de largo, más rápido que los otros. Quedaba solo uno, el que estaba encima de la madera. Lo único que tenía puesto era un pantalón oscuro. El cuerpo ocupaba toda la madera. La cabeza estaba de costado y los brazos le colgaban de cada lado. Una ola chica lo acercó hacia la orilla. Elena pegó un salto hacia atrás cuando la punta de la madera le rozó el pie y se clavó en la arena. Todo fue muy rápido, pero le pareció que los brazos del hombre se habían movido. Se quedó parada al lado suyo. Al rato le corrió algunas algas que se le habían enganchado en el pantalón. Tenía la espalda lastimada. Elena apoyó la mano. El hombre respiraba. Elena se asustó, se dio vuelta y buscó en la distancia a su padre y sus hermanos. «Por favor que no vengan», suplicó en voz alta.